de poder inaugurar este diálogo. Felipe me invitó porque la universidad ha creado una nueva estructura de gobernanza y en esa el SECO y la Escuela de Gobierno tienen una nueva alianza, así que estamos de estreno de alianza, cosa que nos parece extraordinariamente buena desde la Escuela de Gobierno y espero que desde el SECO, por supuesto, también. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque la Universidad Adolfo Ibáñez, desde su fundación, desde su modelo educativo, entiende que la educación es largamente más que la formación profesional. Y por lo tanto, no solo en el pregrado, sino que también en este tipo de encuentros, nuestra vocación justamente es la del diálogo, la de la construcción intelectual, la de poder poner en común y abordar problemas, asuntos o desafíos como el que hoy día tenemos justamente, que es este equilibrio entre la ley de protección de datos que está poniendo, ¿verdad?, el énfasis en los individuos y en el respeto a sus propios derechos y obviamente la libre competencia como un elemento central de nuestra estructura organizacional, digamos, del Estado y también de la economía. Ahora, la Escuela de Gobierno tiene también esa vocación muy en su centro. Nosotros tenemos un proyecto en el que lo que trabajamos es justamente ser un puente o ser un facilitador entre el conocimiento científico, que hoy día ustedes van a ver aquí, justamente en el paper que van a presentar, y las necesidades prácticas que tenemos hoy día también, ¿no es cierto?, en el mercado o en otras instancias sociales, según los temas que nosotros trabajamos. Entonces, este tipo de diálogo en el que tenemos una investigación científica de peso, que aborda un tema central, digamos, y al mismo tiempo una necesidad práctica, está como en el centro, en el corazón de lo que nosotros hacemos. Y tenemos aquí a Felipe, no sé si ustedes conocen el SECO tiene esta vocación en el centro, digamos, de su corazón, y tenemos a Romina Garrido, que es nuestra hoy día directora reemplazante, ¿verdad? Está reemplazando a la María Paz, que ha tenido guagua, así que está ahí cumpliendo este cargo, pero que representa al GovLab, que es nuestro laboratorio justamente de política pública, donde ponemos en cuestión justamente las necesidades del Estado y las necesidades, digamos, de actividades académicas que necesitamos. Así que sin más, simplemente les agradezco mucho a los autores del paper, también a quienes nos van a comentar, y espero que nos podamos seguir viendo en estos temas y en estos otros, porque cada día me convenzo más de que solo en este diálogo abierto y propositivo es donde podemos construir soluciones para los problemas nuevos que vienen hacia adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá. A ver, ¿cómo sigue esto a continuación? Lo primero es que voy a hacer una breve introducción, brevísima introducción al tema, porque no le quiero quitar tiempo a nadie. Luego de eso voy a presentar a los expositores que van a presentar el artículo que ya está publicado en SECO. Y luego de su presentación vamos a pasar al panel de discusión con 4 expertos que nos acompañan hoy. Y finalmente vamos a dejar un espacio de preguntas al público, luego del panel, y al final van a haber unos sanguchitos y unos jugos afuera para el que quiera quedarse un rato más. Felipe hoy día en la mañana me pidió que pusiera algunos gráficos, así que estuve este rato haciendo algunos y aquí está la... Ya, entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Bueno, este gráfico está hecho en base a la herramienta de Google Books de Ngram Viewer, y muestra un poco cuánto se ha repetido un concepto desde 1900 hasta ahora en Google Books, que es el corpus de texto de artículos y libros que Google de alguna forma escaneó. Y vemos la curva del derecho de la competencia, antitrust, que bueno, sube mucho en los años 70. Estamos cayendo. Llega a un pique del 80 y baja, por alguna razón, anda a saber tú por qué baja del año 80 en adelante. Hay mucha discusión sobre eso. Y ahora como que se estabilizó, pero en un porcentaje más bien bajo. Y por otro lado, datos personales, bueno, personal data y inteligencia artificial se ve que están en constante aumento, casi exponencial, o derechamente exponencial. Esto se corta al 2022, así que yo creo que si lo proyectáramos 2023-2024 sería aún más alto. Y bueno, un desafío entonces de este tipo de diálogo es tratar de converger de alguna forma esas curvas para que sea algo más armónico o hacernos cargo del desafío. Quisiera hacer algo parecido con lo que hemos visto en SECO. En SECO nos toca publicar muchos documentos, ustedes lo saben, y aquí usando el buscador general de SECO busqué datos personales, tenemos 120 resultados, columnas, notas, investigaciones, etc.
de inteligencia artificial tenemos 89 publicados, y en términos relativos se ve así. Datos personales está como en la mitad de la tabla, lo que es bastante interesante. Está por sobre la industria de bancos o de retail, de alimentos, por debajo de otras como energía, telecomunicaciones. Esto a nivel total, digamos, chileno, latinoamericano, Estados Unidos, etcétera, o sea, contenido de todos los países. Interesantemente, si uno compara ese gráfico con la práctica, al menos de la jurisprudencia chilena de libre competencia, hay una cierta discrepancia porque, claro, datos personales tienen muchas entradas, hay mucho contenido, pero hay al menos o solo 9 casos en donde el Tribunal de Defensa de Libre Competencia ocupa la palabra datos personales de nuestra base. Ahí no están las fusiones, podría agregar un par, 2 o 3 casos más. Pero bueno, inteligencia artificial que tiene mucho contenido, hasta ahora tiene 0 casos en Chile, que nos sorprende, digamos, porque en la economía chilena todavía eso no ha explotado. Pero yo creo que esto al menos revela, por un lado, una importación de un contenido que se ha desarrollado en Europa y en Estados Unidos de forma muy explosiva desde el 2016-17. Ganas, de alguna forma, de que libre competencia incorpore esto, al menos del lado de los autores que colaboran y con SECO y la audiencia. Así que eso también yo creo que es un contexto interesante para este diálogo. Dicho eso, entonces quisiera ahora presentar a los expositores. Son 3, Lucas Sierra, Lucas McClure y Pablo Fuenzalía. Lucas Sierra es abogado de la Universidad de Chile, tiene un LLM en Yale y un PhD en Cambridge. Es profesor de regulación de telecomunicaciones y profesión jurídica en la Universidad de Chile y es socio de Lupa Legal. Lucas McClure, por su parte, es abogado de la Universidad de Chile, tiene un LLM y un doctorado en Yale y también es socio de Lupa Legal, bueno, al igual que Pablo, que lo presento inmediatamente como socio de Lupa Legal adicionalmente. Él es abogado de la Universidad de Chile, tiene un LLM en la Universidad de Berkeley y un PhD en la Universidad de Bristol y es profesor también de profesión jurídica en la Universidad de Chile. Dicho eso, entonces, recibamos a los presentadores para que en un lapso de 20 minutos puedan presentar el paper. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá esta tarde. Todos podríamos estar en otro lugar, pero decidimos venir a participar de esta conversación. Así que les agradecemos y esperamos que este tiempo sea aprovechado. También le queremos agradecer al equipo de SECO que nos invitó a escribir este artículo, que nos apoyó en muchas de las etapas de ese artículo, a nuestros panelistas que comentaron ya el artículo y lo van a comentar hoy. Y dicho eso, vamos a empezar. Yo voy a hablar por unos 10 minutos, la primera parte de la presentación, y luego mi socio Lucas Sierra va a continuar. Como ustedes saben, acabamos de publicar este artículo y hay un cierto contexto que es la inminente publicación de la Ley sobre Protección de Datos Personales. Es una ley que va a entrar en vigencia 2 años después de su publicación. La publicación es inminente porque ya fue aprobada en el Congreso, el presidente la aprobó, el proyecto pasó por la revisión del Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional no hizo observaciones, así que solo falta la firma final y su publicación. En ese contexto es que de la inminente publicación de la Ley sobre Protección de Datos Personales, es que nos hicimos ciertas preguntas en el artículo. La primera fue, ¿cuál es la relevancia de esta ley para el derecho de la libre competencia? Pensando en profesionales de la libre competencia y las autoridades en Chile. La segunda era, ¿cuáles son las reglas de esta ley? ¿Cuáles son sus reglas de conducta? ¿Cuáles son sus mecanismos de enforcement en relación al sector privado? Porque esta es una ley que aborda no solo el sector privado, sino que también el sector público. Nosotros nos enfocamos en el sector privado porque es el que es más relevante para el derecho a la libre competencia, obviamente. Y por último, ¿qué relaciones se anticipan entre esta ley y otras regulaciones que también se refieren al tratamiento de datos personales? No es la única ley sobre este tema. Entonces, los temas de la presentación van a ser, primero, la cuestión de la relevancia de esta ley para el derecho a la libre competencia. Segundo, una caracterización general de esta ley. Algunos conceptos básicos que están en la ley y que son necesarios
para entender esta regulación y el problema que discutimos hoy. Las reglas de conducta, cuáles son las cosas que esta ley o los comportamientos que le exige a las empresas y otras organizaciones. El enforcement y otras instituciones de cumplimiento de la ley. Y luego la cuestión de la concurrencia de competencias en materia de protección de datos personales. En particular, el hecho de que esta ley tiene una agencia encargada de realizar el enforcement, pero al mismo tiempo hay otras agencias y órganos públicos que tienen competencias similares en Chile. Yo voy a abordar las primeras 5 partes brevemente y luego Lucas va a continuar con la última. Vamos a pasar por muchas materias y es, digamos, más de lo que cualquier persona puede mantener en su mente, digamos. Así que hay como un par de cosas que creo que es importante sacar de esta revisión. Uno es la hipótesis que nosotros defendemos en el paper de que esta ley efectivamente va a ser relevante para la libre competencia en Chile. Es decir, que las autoridades de libre competencia probablemente van a hacer uso de esta ley en alguna de sus decisiones. Eso es como una gran idea que se aborda en el paper. Y la segunda, que podríamos decir que son los puntos 2 a 5, es que esta regulación, o esta ley más bien, expande de manera bastante radical la regulación sobre protección de datos personales en Chile. La expande porque crea nuevas reglas de conducta, la expande porque crea una nueva agencia, no hay agencia hoy de datos personales, va a haber una, y porque también tiene otras instituciones de cumplimiento. Entonces son como las dos grandes ideas matrices, obviamente ya son desarrolladas en el artículo y si ustedes estudian la ley las van a ver también. Relevancia de esta ley para el derecho de competencia. Un punto que nosotros realizamos es que es uno sobre el derecho comparado, una tendencia que ya se observa en el derecho de libre competencia comparado, y es que la protección de datos personales ha sido incorporada en algunas decisiones, y en particular la regulación. Y eso ha ocurrido mediante 3 modalidades o ideas o justificaciones. Una es la idea de que la calidad de productos y servicios, como un elemento del bienestar del consumidor, incluye la protección de los datos personales. Eso sí, ha habido varias decisiones de autoridades comparadas que han desarrollado esa idea. Una segunda ha sido entender que el abuso de posición dominante de tipo explotativo es una categoría que también puede incluir casos de desprotección de los derechos de las personas en relación a los datos personales. Entonces, en estos 2 casos estamos hablando de una cierta complementariedad de la privacidad o la protección de los datos personales y la libre competencia. O sea, la idea de que una infracción a la regulación sobre protección de datos personales puede ser a su vez una infracción del derecho a la libre competencia o un indicio de esa infracción. El tercer modo de conexión es distinto, es entender que la regulación sobre protección de datos personales justifica conductas anticompetitivas. Ha habido empresas que han argumentado que pueden imponer restricciones o pueden tomar decisiones que en principio son anticompetitivas, pero que se justifican porque lo hacen en nombre de la regulación de datos personales. Entonces, estos son 3 ámbitos donde el derecho comparado muestra una incorporación de esa regulación a libre competencia. Luego, el otro antecedente es importante, es chileno. Hubo una incorporación incipiente de la protección de datos personales en el caso de la fusión Uber Corner Shop del año 2020, en el cual la Fiscalía Nacional Económica, en definitiva, aprobó esa fusión. Y por último, otra razón para pensar que esta ley será incorporada de alguna manera por las autoridades chilenas es que la ley primero fomentará mayor cumplimiento de la protección de datos personales y por lo tanto puede hacer posible que haya más competencia en privacidad. Distintas empresas mostrándole a sus clientes, consumidores, que parte de un elemento de su oferta es que respetan la privacidad de las personas. Una segunda razón es que puede crear mayor certeza jurídica
sobre la debida protección de datos personales, porque va a ser una regulación más detallada, más acorde a las características de la economía digital. Y por último, la ley contemplará nuevos mecanismos de coordinación entre autoridades. Es un tema sobre el cual Lucas volverá más tarde. Entonces, estas consideraciones nos sugieren que esta ley será relevante, al menos en algunos casos, para el derecho de competencia. Entonces, con todo, hay distintas opiniones en esta materia, hay debates, hay autores que critican esta incorporación y eso también va a ser un elemento de la discusión. Entonces, si eso es así, bueno, la pregunta es, bueno, ¿de qué se trata esta ley? ¿Qué reglas tiene? ¿Qué órganos crea? ¿Ya? En términos de una caracterización general de la ley, formalmente esta ley es una reforma a la ley 19.628 sobre protección de la vida privada, pero le cambia el nombre, pasa a ser ley sobre protección de los datos personales, y aumenta su número de artículos de 24 a 83. De nuevo, esa idea de una expansión de regulaciones. Los objetivos que el legislador intentó lograr con esta ley, según lo que dijo en la historia fidedigna del establecimiento de esta ley, es primero mejorar la protección de las personas naturales. Y segundo, lograr que la Unión Europea declare que Chile es un país adecuado. ¿Ya? Que es una cuestión bien importante porque esa es una declaración que se encuentra en la regulación europea sobre protección de datos personales y que si la Unión Europea declara que Chile es un país adecuado en el ámbito de la protección de datos personales, eso va a significar que se facilite la transferencia de datos desde Europa a Chile. Por ejemplo, empresas chilenas que quieren ofrecer servicios en Europa en relación a personas que viven en Europa que están protegidas en principio por esa regulación europea. De manera coherente con ese objetivo, esta ley adoptó muchas regulaciones del General Data Protection Regulation de la Unión Europea, que es el símil a esta regulación. La sigue muy, muy de cerca. Esta ley, como ya dije, expande los deberes de sus sujetos obligados y también expande los mecanismos institucionales de cumplimiento. Un ejemplo, pero que es fundamental aquí, es la creación de la Agencia de Protección de Datos Personales, que de nuevo no existía bajo la versión anterior de esta ley, y también el establecimiento de nuevas sanciones, en algunos casos bastante altas para quien infringe la ley. Ahora, veamos algunos conceptos básicos para entender esta ley y entender esta discusión. ¿Okay? Uno es el concepto de datos personales. Es básicamente información sobre personas naturales identificadas o identificables. A esas personas la ley se refiere a ellas como titulares. Hay también categorías especiales de datos personales, como los sensibles, que a su vez imponen deberes especiales a quienes utilizan esos datos. La actividad que se regula es el tratamiento de datos personales, que es el uso de datos personales. Puede ser recolectar datos, almacenar, transmitirlos y otros, ¿no? Es un término técnico para básicamente hablar de uso de datos personales. Luego está el responsable. El responsable es la persona que realiza el tratamiento, que puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, privada o pública, puede ser una empresa privada, puede ser un órgano del Estado, etc. Y que está en particular que está en control del tratamiento, que dice, vamos a realizar este tipo de tratamiento para este tipo de fines. El responsable puede realizarlo por su cuenta o puede encargarle a un tercero que lo realice. Y ese es el principal sujeto regulado por esta ley. Y la protección de datos personales son límites al tratamiento que realizan los responsables, en principio orientado a velar por los intereses de los titulares, es decir, las personas a quienes se refieren esos datos. Entonces, en ese sentido, esta ley es una ley dedicada a establecer esos límites a quienes realizan tratamiento de datos personales. Por último, algo a tener en cuenta es que hay
términos relacionados con la protección de datos personales como la privacidad y la autodeterminación informativa. A menudo se asocia con ellos. Ok. Esta ley entonces tiene un largo catálogo de reglas de conducta que sería imposible abordarla de manera detallada en esta presentación. Tal vez la idea más importante que uno tiene que sacar es que es una ley extensa y que se refiere a estas reglas de conducta de distintas maneras. Una cuestión muy importante es que los responsables tienen que justificar el tratamiento que realizan, ¿no? Y eso se conoce como fuente de licitud. Una es el consentimiento del titular, lo cual es expresivo de un modelo regulatorio que se basa en la autonomía del titular. Se basa en la idea de que el titular va a ejercer autonomía después de que se le notifique sobre el tratamiento. Pero también hay otras fuentes de licitud, distintas al consentimiento del titular, como fuentes de licitud asociadas a las obligaciones financieras, económicas, bancarias o comerciales. La ley, hay casos en los cuales la ley obliga a los responsables a tratar datos. Hay también tratamientos vinculados a contratos y negociaciones precontractuales, la defensa legal y otros. Eso es solo el primer paso de justificar por qué yo estoy haciendo ese tratamiento, pero luego hay más deberes del responsable. Y aquí la ley es un poco confusa porque ocupa términos distintos para lo que en definitiva son deberes, ¿ya? La ley habla de principios, 8 principios, y tienen sus definiciones, incluyendo, por ejemplo, el 7º es el principio de transparencia e información, el hecho de que el responsable deba informarle al titular del tipo de tratamiento que realiza y con qué finalidad lo realiza. Hay también una serie de lo que la ley llama obligaciones, reconoce 5 obligaciones. Hay también deberes del responsable, también 5. Por ejemplo, el deber de protección desde el diseño por defecto y el deber de adoptar medidas de seguridad. Larga lista. Y hay novedades en ese importantes. Por ejemplo, la idea del modelo regulatorio desde el diseño por defecto, que un responsable está obligado a tomar medidas preventivas para proteger la privacidad de las personas. Esos son los deberes adicionales al responsable. A su vez, los titulares tienen derechos que pueden ejercer ante los responsables, los cuales generan deberes correlativos del responsable. El responsable también debe contar con un procedimiento de reclamo. Y son 7 derechos, de nuevo, cada uno tiene una definición. Por ejemplo, derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, que son derechos ya conocidos, pero también hay nuevos derechos, como el de bloqueo o el de oponerse y no ser objeto a decisiones individuales automatizadas. Y uno es sobre la portabilidad, y hay una pregunta interesante que tal vez podemos discutir de en qué medida la portabilidad puede tener implicancias para la libre competencia. De nuevo, esta es una portabilidad limitada relacionada con los datos personales y con los intereses que esta ley protege, pero tal vez tiene implicancias. Luego hay reglas especiales, las vamos a saltar. Y esto es muy importante, el enforcement y las instituciones de cumplimiento de esta ley. Primero hay una compliance regulada, ¿ya? Hay una compliance que es obligatoria. En casos de alto riesgo para los derechos de los titulares, las empresas necesitan hacer una evaluación de impacto. Y también hay una voluntaria, voluntaria entre comillas, porque hay varios incentivos asociados a las sanciones que puede imponer la agencia a favor de esta compliance. Y algo muy interesante es que ella incluye un delegado de protección de datos, ¿ya? O sea, la ley está expresamente reconociendo
que existe un profesional dentro de la organización o externa, pero que trabaja para la organización, que hace una evaluación de los riesgos asociados al tratamiento y desarrolla medidas para cumplir con la ley. Y también hay un deber general de prevenir infracciones. Está algo que ya mencioné, que es el ejercicio de derechos, ¿ya?, de los titulares ante los responsables, que uno podría pensar que es otro mecanismo para lograr que se cumpla con la ley. También hay responsabilidad civil, o sea, los tribunales también juegan un rol en la implementación de la ley. Y está lo que es más novedoso y tal vez importante, que es la Agencia de Protección de Datos Personales, ¿ya?, que es una corporación de derecho público autónoma, técnica, descentralizada, que se relaciona con el presidente mediante el Ministerio de Economía. Tiene 3 consejeros que son designados por el presidente de la República con acuerdo del Senado. Eso forma el consejo directivo de la agencia. Y también una regulación de la remoción. ¿Okay? La agencia tiene como función general velar por la protección de los datos personales y tiene un grande abanico de potestades. Tiene potestades normativas, fiscalizadoras, sancionatorias, de coordinación. O sea, es una agencia que crea normas, que fiscaliza, que se coordina con otros órganos. Y hay un procedimiento administrativo para determinar si un responsable ha infringido esta ley e imponer sanciones. Y aquí es donde, digamos, muchos de nosotros ponemos, yo personalmente pongo mi ficha de que esta ley pueda hacer una diferencia. La ley reconoce 31 tipos infraccionales. Esas infracciones son clasificadas según su gravedad y asocia multas a estas infracciones. Y todas esas multas son techos, ¿ya? Hasta 0.4 millones de dólares para las leves, hasta 0.7 millones para las graves y hasta 1.4 millones para las gravísimas. Y también la ley contempla la posibilidad de recargos por la falta de adopción de las medidas ordenadas por la agencia, por reincidencia y por otras razones. En el caso de la reincidencia puede ser hasta el triple de la multa. O sea, en casos gravísimos, excepcionales, estaríamos cerca de los 5 millones de dólares. ¿Okay? Y también hay otras sanciones: amonestación, suspensión temporal del tratamiento, registro público. En ese sentido, una hipótesis plausible es que esta agencia es una agencia con dientes. Por último, hay un reclamo judicial de los interesados por la ilegalidad de la decisión de la agencia. O sea, la agencia no tiene la última palabra. Voy a parar aquí y voy a pasar el micrófono a Lucas para que hable sobre la concurrencia y competencia. Gracias Lucas. Buenas tardes a todas, a todos. Me uno a las palabras a los saludos y a las palabras de agradecimiento del otro Lucas. Él ha desarrollado en la exposición que acabamos de ver una presentación del problema que tenemos entre manos desde el punto de vista interno, con una lógica interna. Yo lo que voy a tratar de hacer ahora es mirar esta institucionalidad que se está insertando en el sistema jurídico chileno con una densidad orgánica o institucional nueva, relativamente grande, cómo se está insertando en el ecosistema normativo e institucional de Chile más en general. Por eso digo que es un punto de vista externo. Esta ley tiene una característica parecida a la que tuvo y sigue teniendo la Ley de Protección de Derechos del Consumidor. También la que tuvo en su minuto la Ley de Medio Ambiente. Es decir, son regulaciones que se superponen transversalmente sobre distintos ámbitos regulados por leyes especiales. Por lo tanto, surge inmediatamente la necesidad de establecer criterios para resolver esa superposición de ámbitos de competencia. Como ustedes saben, hay distintas instituciones que a lo largo del tiempo han venido adquiriendo, les han sido transferidas competencias sobre
datos personales. Hay un artículo del profesor Contreras con dos coautores que dice que hemos estado experimentando un proceso de fragmentación regulatoria por esta cantidad de órganos públicos que tienen competencia sobre esta materia. La pregunta es, ¿esta nueva ley cómo viene a afectar ese escenario fragmentado, diversificado, atomizado de ámbitos de competencia? Va a centralizar las decisiones en la agencia en el sentido de que todos estos órganos que actualmente tienen competencia en estas materias la van a perder y se van a centralizar en la agencia, o al contrario vamos a mantener una especie de convivencia regulatoria en estos dos niveles. ¿Cuáles son algunos de esos órganos? No son todos los que están ahí, son algunos. Bueno, la judicatura de distintas maneras, el CERNAC, por supuesto, la Comisión de Mercado Financiero, la Subtel, la Superintendencia de Salud, la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad y, por supuesto, la institucionalidad antimonopolio, entre otras cosas, con la Fiscalía Nacional Económica. Partamos de la base que, y esto es importante para lo que vamos a ver, que esta nueva agencia de protección de datos personales comienza con esta facultad general que es aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones legales y reglamentarias en materia de protección de los datos personales y las instrucciones y normas generales que dicte la agencia. Este es un mandato, así como se ve, bastante grande, bastante general a la nueva agencia, y la pregunta es, ¿va a tener también la facultad de interpretar las disposiciones de las regulaciones especiales que tienen hoy, al menos hasta hoy, competencia en materia de protección de datos? ¿O solamente su ámbito de competencia va a ser más restringido a las cuestiones que puntualmente la ley le entrega a la nueva agencia? Se puede hacer, como les decía, una analogía a la regulación del CERNAC en estas materias. Es parecido en algunos aspectos, pero muy distinto en otros aspectos. ¿Cómo busca la regulación del CERNAC resolver esta superposición de ámbitos de competencia entre regulaciones sectoriales que tienen preocupación por los derechos de los usuarios, en tanto, por así decirlo, consumidores regulados, por una parte, y las facultades generales del CERNAC en materia de consumidores? Bueno, con un éxito muy relativo, les diría yo, muy relativo y muy discutible, la ley del consumidor ha tratado de hacerlo a través del famoso artículo 2 bis que establece el principio de especialidad. La ley del consumidor dice, mire, habiendo regulaciones especiales que se preocupan de esta materia, prima el principio de especialidad, priman las regulaciones sectoriales y nosotros como regulación del consumidor pasamos a ser supletoria. Hay una declaración de supletoriedad, una confesión de la propia ley. Sin embargo, ese artículo, y aquí donde se introduce el problema, tiene un conjunto de contraexcepciones en el artículo 2 bis que dice que pasa a ser especial la ley del consumidor, incluso en materias reguladas, cuando la regulación sectorial no provea suficientemente. También en materias de indemnización con acciones individuales, cuando la regulación sectorial no tenga estatutos de indemnización de perjuicio. Y también, que probablemente es la puerta más permanente y abierta que va a entrar la institucionalidad del consumidor, cuando está comprometido el interés difuso colectivo de los consumidores, que siempre es una manija, digamos, que se reserva hasta el final. Ustedes probablemente saben que la jurisprudencia en estas materias del 2 bis ha sido muy errática. Por ejemplo, en el año 2020 tenemos una resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso respecto de los mismos hechos, que era la ley especial, la regulación eléctrica, la ley general, la ley o supletoria, la ley del consumo, y tenemos dos respecto de hechos muy, muy similares en materia de legislación eléctrica, una provisión de servicio de suministro eléctrico, separadas por 2 meses, una resolución de la Corte de Apelaciones de Valdivia que establece el principio de especialidad, y una decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que dice que la ley del consumidor persigue otro objetivo, manteniendo la capacidad del consumo, de la autoridad sobre consumo. O sea, una jurisprudencia hasta el día de hoy bastante errática en esta materia, lo que revela el problema que involucra esta forma de resolver la superposición de ámbitos de competencia. ¿Cómo lo hace la nueva ley de datos personales? Bueno,
lo hace de una manera distinta, no establece el principio de especialidad. Tampoco, correlativamente, tampoco habla que la ley de protección de datos es supletoria. Incluso si uno revisa la historia fidedigna que ustedes del establecimiento de esta ley, que ustedes la pueden seguir en este trabajo, hay declaraciones de actores legislativos diciendo que esta aspiraba a ser una ley principal. Ni especial ni supletoria, sino que principal. ¿Qué significa esto? Bueno, solo la práctica lo va a ir diciendo. ¿Cómo intenta entonces resolver esta superposición de competencia a la ley de protección de datos personales? Bueno, tiene una como preventiva hacia el futuro, que tiene facultades de colaboración y coordinación con otras autoridades. Puede celebrar convenios con otros organismos sectoriales para la protección de los datos personales. Sin embargo, en aquellos casos en que no haya acuerdo ni coordinación entre estas distintas agencias, tiene una norma que es complicada, delicada, como vamos a ver, y aquí queremos ofrecerle la palabra también a ver qué piensan ustedes de cómo podría interpretarse. Esto que es la norma del artículo 30 bis, inciso segundo de la Ley de Protección de Datos, que se refiere entonces a estos potenciales conflictos entre la agencia y otros órganos públicos. ¿Qué hace esta norma? Se remite al artículo 14, inciso segundo de la Ley 19.880, que establece las bases de procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de administración del Estado. No estableciendo el principio de especialidad para resolver esto. ¿Cómo lo hace? Vamos a esa norma. A la izquierda ustedes tienen el artículo 30 bis, inciso segundo de la Ley de Protección de Datos Personales, que en la primera parte establece el hecho operativo. ¿Cuál es? Dice, requerido un organismo de la administración para el ejercicio de las funciones o atribuciones que esta ley le otorga a la agencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? El deber del órgano deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo. Aquí la tenemos a la derecha. ¿Cuál es el hecho operativo aquí, este inciso segundo del artículo 14? Requerido un órgano de la Administración para intervenir en un asunto que no sea de su competencia, ¿qué debe hacer? Enviará de inmediato los antecedentes a la autoridad que debe conocer, según el reglamento jurídico, informando de ello a la interesada. Uno podría decir, bueno, si la Subtel, por ejemplo, recibe un reclamo respecto al manejo de datos personales que está haciendo un ISP, ¿qué dice el artículo 14, inciso segundo de la Ley de Base de la Administración? Tiene que mandarlo a la nueva Agencia de Protección de Datos Personales. Sin embargo, el subsecretario o la subsecretaria de Telecomunicaciones podría decir, un momentito, lo que está diciendo la Ley de Base de Procedimiento en un caso que no sea de mi competencia. Sin embargo, a mí, desde la Ley de Telecomunicaciones, Ley General de Telecomunicaciones, en el artículo 24H, letra A, dice que el órgano sectorial de telecomunicaciones es responsable o tiene competencia sobre la privacidad de los usuarios de telecomunicaciones, y ustedes comprenderán una parte muy importante de esta privacidad son los datos personales, y el reglamento, consecuentemente el reglamento de servicios de telecomunicaciones, que es del año 2014, dice que específicamente la Subtel es competente sobre datos personales manejados por los ISP y obliga a los ISP a tener cuidado con estos datos personales. Entonces, el subsecretario o la secretaria puede decir, a mí no se me aplica este artículo 14 porque yo soy competente. ¿Qué alternativa tenemos para que esto haga algún sentido y no quedemos en un loop de comprahuevos de ámbitos de competencia? Es entender que la primera parte del artículo 14 es lo que se aplica en este caso, nada más que es requerido un órgano de la administración para intervenir, para intervenir. Y olvidarnos de la pregunta de si es competente o no competente, para poder darle un sentido operativo, ¿no?, al artículo 30 bis, inciso segundo, pero es para nada claro esto. Por lo tanto, es una de las preguntas que tenemos para discutir. Respecto a las conclusiones, y con esto termino en esta parte, para abrir la conversación. Conclusiones: la nueva Ley de Protección de Datos Personales probablemente será utilizada en algunos casos por las autoridades de libre competencia, todo indica, y probablemente mientras la economía se haga más digital va a ser un fenómeno creciente. La ley de datos busca mejorar la protección de los titulares y obtener una decisión de adecuación de la Unión Europea, eso nos permitiría entrar en un mercado grande. La ley de datos personales expandirá considerablemente las reglas de conducta aplicadas a los responsables del tratamiento de datos. La ley de datos personales también creará nuevas instituciones de cumplimiento, incluyendo un compliance regulado, la Agencia de Protección de Datos y nuevas sanciones,
como altas multas, por ejemplo. Y vamos a ver cómo será la práctica. La ley de datos planteará preguntas difíciles sobre la concurrencia, las competencias de la agencia y otros órganos públicos. Esta ley regula la materia, pero de una manera que puede generar incertidumbre, como veíamos en esas preguntas recién planteadas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los expositores, a los dos Lucas y a Pablo. Muchas gracias por la presentación. El artículo, lo vuelvo a repetir, está ya disponible en la página web desde la semana pasada, lo pueden descargar de forma gratuita. Y bueno, nos toca ahora pasar a la parte de comentarios, de panel. Está muy interesante, estamos muy agradecidos de que los 4 panelistas nos acompañen hoy. Primero los voy a presentar y luego van a tener cada uno un máximo de 7 minutos. Eso es lo máximo, puede ser menos, no hay problema. También puede ser justo 7 minutos, para dar a conocer sus impresiones sobre el documento y sobre lo que quieran agregar en esta materia. Los presento en orden alfabético por apellido. Primero está Pablo Contreras, abogado y magíster en Gobierno y Sociedad de la Universidad Alberto Hurtado. Es doctor y máster en Derecho de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos. Es profesor asociado y director de la cátedra Legal Tech en la Universidad Central de Chile y socio de Data Compliance. Luego está Romina, que es de la casa. Romina Garrido es abogada de la Universidad de Valparaíso. Es subdirectora de GovLab de la Escuela de Gobierno de la UAI y entiendo que actualmente directora subrogante. Y también es directora de protección de datos en el Estudio Prieto Abogados. Es máster en Derecho de Nuevas Tecnologías de la Universidad de Chile y diplomada en Derecho Informático de la misma Casa de Estudios. Cristian Reyes, por su parte, es abogado y magíster en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica. Fue jefe de la División Jurídica y de Litigios de la Fiscalía Nacional Económica entre 2009 y 2012 y actualmente es socio del estudio jurídico Aninat Abogados. Y Javiera Sepúlveda es abogada de la Pontificia Universidad Católica, tiene un máster en Derecho Comercial y en Derecho Informático de la Universidad de Melbourne, es socia del estudio jurídico BitLaw y es co-chair para Chile de la Asociación Internacional de Profesionales de Privacidad. Así que partimos en el mismo orden. Pablo, tienes entonces 7 minutos para hacer tus comentarios. Bueno, muchas gracias a la universidad por la invitación y especialmente a Lucas y Pablo por la posibilidad de haber revisado este texto. Yo revisé uno de los borradores en su momento y quiero partir con esto porque quizás esto es una invitación a quienes no hayan visto el texto y todavía no se hayan acercado a él. Yo creo que está excelentemente logrado en un nivel de claridad adecuada para cualquiera que tenga que acercarse a un buen resumen de la ley. Este es un muy buen resumen de la ley. Claro, está enfocado al ámbito privado, como advertían los autores, pero en general te da cuenta de los aspectos de la historia y sobre todo su interrelación con el resto de cuestiones que van a ir apareciendo. De hecho, solemos hablar de esta ley de protección de datos y hay muchos textos que no hacen el anclaje en el derecho constitucional que se estableció en su momento, que le da el respaldo jus fundamental a esta legislación y que justifica una serie de restricciones legítimas al ejercicio de otros derechos constitucionales. Yo creo que el texto logra muy bien ese encuadre y es bien significativo en ese punto. Entonces, constituye, a mi juicio, una explicación resumida, pero íntegra, de varios contenidos de la ley que pueden servir a nivel pedagógico, a nivel profesional. En las escuelas de derecho, por ejemplo, no es usual tener cursos de protección de datos, en general son de especialidad o de electivo, y entonces cuando uno menciona esto es difícil dar un texto que alguien pueda acercarse a eso. Dicho esto, voy a hablar de dos aspectos que me parecen centrales a propósito de este trabajo. Lo primero es la relevancia transversal que aquí está aplicada al derecho de la libre competencia, pero quienes hemos estado mirando esto desde hace un tiempo debiésemos entender que es
genuinamente transversal. Y quiero mencionar dos factores que a mi juicio me parecen críticos para juzgar esa relevancia transversal. El primero es que, y es bueno verlo desde la libre competencia, porque yo creo que la información, y en este caso los datos personales, pueden ser entendidos claramente como un commodity, como un factor de producción, que en este caso tienen un estatuto altamente regulado con la ley que se va a publicar. Y eso es significativo. O sea, cuando antes hablábamos de factores de producción, era tierra, trabajo, capital, y bueno, y después había una serie de otras conversaciones. Hoy día creo que esto es ineludible. Es claro, es un cliché hablar de la sociedad postindustrial y de cómo la información genera valor, etc. Pero cuando uno establece que efectivamente la información, y en este caso la información personal, es un activo, es un factor de producción y está altamente regulado, en ese momento cualquiera que quiera organizar un negocio debe considerar en demasía lo que aquí está establecido. Y eso es porque esta es una regulación que al final la organización que es responsable del tratamiento se sitúa en una situación de trust, de deberes fiduciarios respecto al uso de una información que no posee y de la cual solo tiene deberes, obligaciones, y tiene una cierta, y lo dice con todas sus letras la ley, una lealtad respecto de los titulares. Entonces eso me parece clave y eso explica también el fenómeno regulatorio reciente de leyes con delitos informáticos, de ley marco de ciberseguridad, de esta ley de protección de datos personales, de la tramitación de la Ley General de Inteligencia Artificial, y puedo empezar a hablar leyes sectoriales que están abordando el aspecto de datos personales en materia de salud, en materia de fintech, en materia de trabajadores vía plataformas digitales, etc. Entonces, con eso solo quiero indicar cómo la información personal genuinamente se instala dentro de los factores de producción y son parte ineludible de un marco regulatorio para aquello. Pero además porque, como bien establece el texto, esto tiene un factor jurídico que lo va a hacer transversal, que es la vis expansiva del dato personal como concepto. Claro, uno tiende a pensar en el dato personal como nombre, root, domicilio, teléfono, pero cuando ya la cookie es un dato personal, la IP es un dato personal, entendemos la fuerza expansiva del concepto y cómo se abre a cuestiones que en su origen no lo habíamos pensado y cuál es la ductibilidad tanto de la definición, dato personal, como de por así decirlo, el verbo, el tratamiento. Prácticamente cualquier cosa es tratamiento de un dato personal. Por eso hay tantas discusiones respecto a las reglas de entrada en vigencia, porque en cualquier momento tú estás almacenando un dato, entra en vigencia la ley, estás tratando un dato personal. Estás destruyendo un dato, estás tratando un dato personal. Y entonces eso se conecta. Me queda muy poco tiempo. Yo creo que en su momento hicimos un artículo con Pablo Trigo y Leonardo Ortiz para mostrar cómo la ausencia de una ley general robusta de protección de datos personales y la ausencia, sobre todo institucional, de una autoridad de control, generó una proliferación fragmentada de competencias, de procedimientos que buscaban cautelar la protección de datos personales. De hecho, el último intento en eso antes de la ley general, digamos, había sido la reforma constitucional con recursos de protección para que los tribunales pudieran conocer de esas infracciones. Y quizás podemos conversar más sobre esto, me parece que la entrada de este nuevo actor no solo no va a resolver el problema de la fragmentación, y ahora ya estoy genuinamente convencido después de leer el texto de ustedes, y por eso mi comentario al texto es en base a aquello, sino que va a tener que convivir en una serie de cuestiones. La misma ley no resuelve el estatuto de los órganos constitucionales autónomos respecto de su fiscalización, por lo tanto el recurso de protección tendrá vigencia especialmente en ese ámbito. Si bien elimina las competencias de CERNAC y Consejo para la Transparencia, vamos a tener que cohabitar, tenemos que ver qué pasará con las acciones colectivas, y el Consejo para la Transparencia igual tendrá que resolver
los amparos de acceso a la información y la reserva o secreto de los casos en que estén involucrados datos personales. Tendremos los mismos agentes sectoriales que ya estábamos revisando y tendremos otros como la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Me parece que la agencia entra tarde a competir con varias agencias que ya tienen cierto poder, cierto espacio, y veremos cómo eso se va a desarrollar, pero en cualquier caso creo que el texto de Lucas y Pablo nos permiten dilucidar cuáles son los desafíos que se vienen. Muchas gracias y perdón el paso del tiempo. Gracias a ti, Pablo. No, muy interesante. Me gustaría hacerte una pregunta luego, si tenemos tiempo, de escuchar al resto sobre recurso de protección, porque sabemos que tenemos una causa abierta en libre competencia, bueno, entre algunas universidades y la FNE. Y bueno, me quedó resonando un poco lo de la fuerza expansiva del concepto de dato personal. Yo creo que de SECO sería interesante ahí asesorarnos por el lado de datos personales, porque efectivamente es algo que para las páginas web es muy interesante. Quisiera entonces ahora pasar a escuchar a Romina. Romina, tienes tus 7 minutos desde ahora ya. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco a Lucas Sierra, Lucas McClure y Pablo Fuenzalida por habernos elegido como panelistas probablemente en este seminario y en la presentación de su artículo, que lo traía escrito. No me queda más que felicitar en el momento en que llega. Hoy día salió el oficio ley de la Ley de Protección de Datos. Y yo creo que es uno de los primeros análisis sobre la Ley de Protección de Datos, además, independiente que, como decía Pablo, estamos abordándolo desde la óptica de la libre competencia. Es un muy buen análisis, es una introducción completa, incluso para quienes no estén interesados en la libre competencia, para enterarse de qué va la Ley de Protección de Datos Personales. Así que ese es mi primer comentario al artículo. Lo segundo es que nos sitúa a los profesionales de protección de datos en la situación que también adelantaba ya Pablo, de pensar en los datos también dentro del mercado y no solamente dentro de la óptica de derechos fundamentales, porque la Ley de Protección de Datos es eso, es una ley que regula una garantía fundamental reconocida desde el 2018 en Chile y que le faltaba esta ley de ejecución. Y que ojalá que no llegue tan tarde. La agencia tiene que constituirse y finalmente va a ser la entidad que le va a dar eficacia a este derecho. La Ley de Datos Personales es eso, es una regulación de derechos de las personas y regula distintos derechos que son irrelevantes para el ámbito que nos convoca hoy, por cierto, la libre competencia. Mi comentario al artículo fue también dentro de estos espacios de convergencia que estoy segura que se van a dar entre el GovLab y el SECO, que tiene que ver con la regulación del tratamiento automatizado de datos y con los algoritmos, porque esta ley de protección de datos, como lo explicaba Lucas McClure en su presentación, consagra derechos personales, los clásicos, los derechos ARCO, pero además suma algunas novedades y una de ellas es la regulación de las decisiones automatizadas y cómo las personas adquieren derechos respecto de sus datos personales tratados en este tipo de decisiones en la medida que produzcan una afectación significativa y que afecten derechos y libertades directamente. Entonces, los algoritmos son dos artefactos que deberían preocuparnos desde la óptica de la Ley de Protección de Datos y, por cierto, de la libre competencia. Lo mostraba Juan Pablo al inicio, cómo este concepto de la inteligencia artificial sube de manera exponencial y eso es bastante evidente en nuestro país también, el uso de estos sistemas automatizados en el sector público, que es algo que nosotros observamos en GovLab desde hace 3 años en nuestro repositorio de algoritmos públicos, como también el uso en las mismas empresas para mejorar sus procesos, para entregar mejores servicios y por ende estos artefactos van generando, deben ser regulados mirándolos desde estas dos ópticas.
si bien los algoritmos son de interés para ambas disciplinas, la regulación es complementaria en ese sentido. Los algoritmos en el caso de competencia pueden definir dinámicas de mercado, pueden afectar decisiones comerciales y también generan riesgos que han sido abordados por el SECO en varios de sus estudios, de sus artículos, como colusión, fijación de precios, venta data y el monitoreo de las personas. Y acá entra también lo que el regulador va a tener que definir y observar, porque también veíamos que la autoridad de competencia al menos no se ha pronunciado mucho todavía sobre algoritmos, inteligencia artificial, y probablemente esta va a ser de las principales preocupaciones de la futura Agencia de Protección de Datos Personales. Entonces, pensando en aquello y cómo la ley de datos personales se aproxima a esta cuestión, se aproxima a través de la transparencia de los algoritmos, a través de entregar derechos a las personas, de las explicaciones que tienen que tener las decisiones automatizadas. Por cierto, estas definiciones que haga la agencia en el futuro van a impactar en la ley de libre, en la interpretación también que puede hacer una futura autoridad de competencia. Y también el desafío es que las definiciones que haga esta futura agencia sean compatibles con la libre competencia también. No olvidándose de que si bien existen estos deberes de transparencia y explicabilidad en la normativa, también hay que ir ponderando hasta dónde se puede ser transparente para no afectar otros derechos que son tan importantes en la economía para el orden público económico que rige nuestro país. Entonces, estos desafíos de la futura Agencia de Protección de Datos, que finalmente es donde está la eficacia de este proyecto de ley, porque nosotros tenemos una ley de datos desde hace 25 años y que bueno, yo comparto las preocupaciones de Lucas Sierra respecto de la superposición de competencias, pero honestamente las autoridades no han hecho mucho por la protección de datos estos últimos años. Habiendo sido asesora en 2 periodos distintos en la Subtel, por ejemplo, nunca me tocó como ver que la Subtel le preocupara realmente este asunto, así que espero que se le dé el espacio a la agencia para poder fijar estos estándares. Esto va a traer, por cierto, seguridad jurídica para todos los demás reguladores. Esta es una ley que es bastante compleja en ese mismo sentido, porque es una ley que aplica para una variedad tan amplia de entidades públicas y privadas de distintos tamaños, que se traduce en que muchas veces van a tener que ser los mismos actores los que vayan decidiendo ciertos límites y justificándolos ante el regulador de datos personales. Así que, bueno, yo dejo mi comentario hasta ahí, justo en el tiempo. Solo comentar 2 cosas al margen. Uno es destacar el proyecto de algoritmos públicos y éticos de GovLab, que los invito a conocerlo, está en la página web de GovLab, govlab.ui.cl, ¿no? Que me parece muy escalable, además, para las cosas que estamos conversando ahora. Y por otro lado, claro, que quizás debería haberlo comentado al comienzo, en la introducción, pero parte del desafío de instancias como esta es justamente a propósito de que la regulación parece estar fragmentada, hubiera esa fragmentación, a pesar de que la tecnología es una misma, digamos. Es necesario conversar y converger, al menos en el diagnóstico y ante el fenómeno tecnológico, así que eso me parece muy, muy clave. Pasamos ahora entonces a darle la palabra a Cristian. Tienes tus 7 minutos de ahora. Aquí hay un contador de una bomba que hasta ya en 7 minutos. Hola a todos, gracias por estar acá. Un gusto haber sido invitado por SECO a participar. Felicitar a los autores del texto porque es un muy buen texto. No solo desde el punto de vista de la descripción de la ley, sino que también hay poco material chileno sobre el estado del arte, de la protección de datos, sobre todo con la nueva legislación, y su interacción con la libre competencia. Eso yo creo que puede servir de base para muchas cosas que van a pasar, porque al final de cuentas es probable que nos encontremos con muchos conflictos y posiciones similares a las que pudimos ver en Europa y seguimos viendo a partir de la dictación del reglamento de protección de datos,
en el 2016, que empezó a regir el 2018 y que hace que muchos todavía no se pongan de acuerdo. Porque hay posturas que van desde la separación extrema entre ambas ramas y otros que creen que son una misma cosa, digamos. Hay colores entre medio, pero hay algunos que creen que no los hay. Y ahí varias reflexiones. Primero, recogiendo del texto de los autores, quizá las principales conclusiones relevantes son, y que las comparto totalmente, es que los profesionales de libre competencia tienen que conocer de datos, de protección de datos, porque va a haber muchos casos que van a tener la protección de datos como un elemento a considerar, ya sea como una barrera a la entrada, como un activo, por lo tanto, como un factor de competencia en general. Por lo tanto, hay una invitación ahí a conocer el mundo de la protección de datos para los profesionales de la libre competencia, y al mismo tiempo los autores destacan la posibilidad normativa que hay entre las autoridades de libre competencia y de protección de datos, de que haya una colaboración y un diálogo constante entre ellas. Por lo tanto, sin duda, en mi experiencia en libre competencia, esas conclusiones las comparto totalmente. Ahora viene la segunda, tercera, cuarta, quinta derivada, que un poco conociendo lo que ha pasado en otros países, cómo lo vemos nosotros en Chile, cómo lo vamos a ver en Chile. Y lo primero, que sería un error a mi juicio, que hay que evitar, es tratar de copiar y pegar todo lo que pasa afuera y aplicarlo acá de una manera irrestricta. Creo que nuestra jurisprudencia, tanto de datos, de competencia, de consumo, CMF y todas estas instituciones que van a chocar, digamos, en atribuciones, deberían irnos delineando el camino y no creer porque en Alemania el Bundeskarteland decidió en tal sentido o en Inglaterra en tal otro sentido. Esa es la regla. Yo creo que eso sería un error. Otro error yo creo que es esto de hablar, que a los abogados nos encanta, de los bienes jurídicos protegidos y empezar a decir teóricamente que una misma conducta puede ser sancionada por distintos estatutos. O sea, jurídicamente es verdad, pero hay que ser prácticos también, porque nos estamos encontrando en Chile con un exceso de regulaciones. Y eso puede matar a las empresas, en definitiva. Y al final de cuentas nos encontramos con una ley de protección de datos, ley del consumidor, ley de deuda consolidada, ley fintech y una serie de normas de ciberseguridad que lo único que hacen es sobrecargar a las empresas de normas, y muchas de ellas no son compatibles a primera vista entre sí. Eso exige entonces la colaboración entre autoridades, más que la competencia entre autoridades. De alguna forma hay un desafío práctico para el Estado, independiente de quién sea el gobierno, el efecto de tener niveles de coordinación importantes, porque el concepto de plataformas digitales, por ejemplo, no puede ser distinto en distintas sedes. Y lo hemos visto, o sea, hubo un proyecto de ley de reforma de plataformas digitales que tenía un concepto. Hay normativa laboral que tiene otro concepto. Hay normativa asociada a la legislación fintech o a la jurisprudencia de libre competencia a partir del caso Uber Commerce Shop de la Fiscalía, que tiene un concepto que no es exactamente igual. Y está el concepto de la OECD, etcétera. Entonces, es un ejemplo de cómo es necesario la coordinación frente a una misma situación que puede finalmente implicar varios estatutos al mismo tiempo. En ese sentido, mi posición, que no es compartida por toda la gente que se dedica a la libre competencia, es que la protección de datos y la libre competencia no tienen que estar separados. Obviamente hay estatutos distintos, obviamente hay capacidades y facultades distintas de los organismos, pero claramente el factor calidad, como mencionaba también Lucas en su exposición, es un factor que forma parte de la competencia, es un factor que está permanentemente vinculado a la
a la oferta de productos y servicios en el mundo actual, sobre todo en materia digital, pero también hay jurisprudencia que habla de la calidad en otros mercados, como la calidad de los cines, la calidad de la oferta de cajeros automáticos en nuestra ciudad. Por lo tanto, pensar en factores no solo cuantitativos al momento de analizar un mercado es indisoluble de la libre competencia. Y ahí viene el desafío entonces de que, tal como la Fiscalía Económica lo hizo, a mi juicio, de manera adecuada, considerar si la base de datos o el acceso a datos es una barrera a la entrada o puede ser una especie de medio para cometer un abuso, lo que no solo graficó en su análisis, sino también en su guía de operaciones de concentración, es un buen camino, porque es un camino que finalmente lo que hace es considerar la película completa. Quizás el caso de Alemania, y con esto termino, es un caso importante que está mencionado en el texto, en el sentido de que finalmente todo el mundo, después de que se dictó el Reglamento Europeo de Datos, se tomaba la cabeza porque el Tribunal de Libre Competencia de Alemania iniciaba un proceso contra Facebook por abuso de posición dominante a propósito de la protección de datos. Y al final esa decisión fue confirmada, esa decisión fue revocada en segunda instancia, confirmada a nivel federal, y el Tribunal Europeo de Justicia entregó un criterio que yo creo que es interesante considerar. El criterio básicamente consiste en que si es que un órgano de datos, de protección de datos, ya se pronunció respecto a un tema, el órgano de libre competencia no es que tenga que abstenerse de conocer un posible caso de libre competencia, sino que tiene que recoger el criterio que la agencia de datos puede haber otorgado para efectos de armonizar las posiciones. Y si no ha habido un pronunciamiento por parte de la agencia de datos, la entidad de libre competencia tiene que tener la deferencia de comunicarse y coordinarse con esa entidad. Por lo tanto, pareciera que ese es el camino. Esto de tener caminos separados parece poco práctico, parece carísimo y puede tender a la desaparición de las empresas. Y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es que estos bienes jurídicos que nosotros protegemos sean armónicos con la realidad, para efectos de que haya una economía más competitiva y finalmente más beneficiosa para las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Por último, le damos la palabra a Javiera. Buenas tardes a todos, gracias por estar acá, gracias a la universidad por la invitación. Partir agradeciéndole a los autores del paper. Creo que me encantó una parte de la conclusión del paper, donde efectivamente ustedes dicen, este artículo pretende ser un instrumento útil para los profesionales de libre competencia, en cuanto a, ¿verdad?, introducir ciertos conceptos básicos o al entendimiento de la regulación de protección de datos, y yo creo que eso es recíproco. Yo en particular vengo desde el mundo de la privacidad y es inevitable ver, ¿verdad?, la convergencia de estos temas. A mí en particular me parece muy, muy fascinante. Antes de entrar al salón, Felipe me decía, ¿cómo te metiste en este problema de la protección de datos? Y efectivamente uno tiende un poquito a atrofiar el cerebro, ¿verdad? Y esta es una materia, es un área del derecho bien especializada y con un componente técnico tremendamente complejo y alto. Y por lo tanto uno suele escapar un poco del estudio de las áreas que van convergiendo hacia el área de protección de datos, así que se agradece. Yo creo que es un artículo muy útil, no solo para los profesionales de la libre competencia, sino que también para los profesionales de privacidad. Habiendo dicho eso, creo que lo que me gustaría destacar del artículo es lo que yo desde la práctica, que mi práctica es 100% corporativa y en asesorías a empresas en el mundo de privacidad y tecnología, he visto que es una de las principales preocupaciones de las empresas, y es verdad cómo nos vamos a enfrentar a una serie de reguladores que pueden tener interpretaciones distintas y también que van a tener competencias respecto de obligaciones que pueden recaer sobre el mismo objeto,
pero pueden ser obligaciones con contenido distinto, como ya hemos conversado en otras ocasiones latamente sobre, por ejemplo, los deberes de notificación de incidentes de seguridad, ¿verdad? Me parece que el acercarse, o al menos el plantear una hipótesis, que es lo que pretende hacer el artículo en cuanto a esta interpretación, ¿verdad?, del artículo 30, es tremendamente, es un aporte muy, muy, muy relevante en la discusión, y en particular para nosotros que nos vamos a dedicar a asesorar respecto a estos temas. Creo que es inevitable un poco el mirar a Europa, no solo por la relevancia de los casos icónicos, algunos de ellos se comentan en el artículo, ¿cierto? Sino porque evidentemente es el continente que ha llevado el liderazgo en la emisión, ¿verdad?, y en el establecimiento en general de la regulación de los servicios digitales. Y en ese sentido, creo que en 20 años ha habido en las autoridades de competencia desde Europa, ¿verdad?, ha habido un cambio de criterio del que nos tenemos que hacer cargo, y que probablemente va a ser lo mismo que empecemos a ver en Chile, sobre todo ahora con la publicación o la inminente publicación de la nueva regulación de protección de datos. Veíamos a mediados, ¿verdad?, de la primera década de este siglo, con la fusión de Google y DoubleClick, ¿verdad?, que se empezaron a gestar estas discusiones en torno, en particular desde los grupos activistas, ¿verdad?, de si las autoridades de competencia tenían que o no hacerse cargo de cuestiones de privacidad. Y en ese minuto la decisión fue bien tajante y fue: pastelero a tus pasteles. Las cosas de privacidad son de competencia de las autoridades de control de privacidad, no es parte de las autoridades de competencia al hacerse cargo de estas cosas, y hemos visto en 20 años una evolución bien marcada, ¿cierto?, en torno a que las autoridades de competencia están cada vez más tomando en consideración las cosas de privacidad, sobre todo a la hora de evaluar, ¿cierto?, fusiones. La convergencia de estos mundos tiene distintas manifestaciones. Por ahí Cristian, ¿verdad?, mencionaba las barreras de entrada. Creo que la ley FinTech en ese sentido es bien interesante porque busca precisamente el eliminar, ¿verdad?, esta barrera de entrada tal vez de los actores más incipientes en el mundo de los servicios digitales basados en tecnología. Hay otras manifestaciones como el abuso de la posición dominante, ¿verdad? Hay harta evidencia en cuanto a que a mayor competencia, mayor es el grado de protección de los datos personales de los consumidores. Evidentemente en las evaluaciones de concentración, ¿cierto?, de fusión, hay, digamos, hartas hipótesis donde estos mundos convergen, pero lo que me parece bien interesante, como les decía, es esta tendencia bien marcada de las autoridades de competencia a hacerse cargo de las cuestiones de privacidad. Y ojo que en Europa esto ha tenido no solo un desarrollo en cuanto a la jurisprudencia, sino también en cuanto a la regulación propiamente tal. En Europa la ley de servicios digitales y la ley de mercados digitales, ambas regulaciones muy recientes, parten de la premisa de la posición dominante de las plataformas digitales y en el fondo el cómo enfrentar, ¿cierto?, los problemas que en la práctica se han visto manifestados en cuanto al control que pueden ejercer estas distintas plataformas digitales sobre los consumidores. Entonces, creo que el desafío, me quedo con la hipótesis en el fondo de que también mencionaba Cristian, de el abordar, ¿verdad?, este conflicto, este potencial conflicto de competencias entre las distintas autoridades al que se podría ver enfrentada la Fiscalía Nacional Económica o incluso el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Quiero dejar planteado que incluso para los profesionales de privacidad todavía hay muchas áreas grises en esta regulación. A pesar de que sea una regulación que sigue muy de cerca el Reglamento General de Protección de Datos en Europa, hay instituciones que en Europa todavía están ahí, digamos, las distintas autoridades de control dilucidando, ¿verdad? Y el European Data Protection Board haciendo un esfuerzo por armonizar, ¿verdad?, la regulación general de protección de datos en Europa. Y desde ese punto de vista creo que el desafío para la Fiscalía Nacional Económica de hacerse cargo de una regulación nueva que es tremendamente compleja, es alto y me parece que una forma adecuada y moderada de abordarlo es precisamente un criterio que sea similar al que tuvo el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea en el caso Facebook en el 2019, cuando dice no hay nada en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea que prohíba, ¿verdad?, que las autoridades de competencia ¿verdad?, tomen una potencial infracción a la regulación de protección de datos como un elemento relevante a la hora de evaluar la libre competencia. Sin embargo, usted, autoridad de competencia, ¿verdad?, si es que este fue un asunto que la autoridad de control ya emitió su opinión, pues tiene que tomar esa opinión. Si es que usted tiene una diferencia de interpretación de una norma de protección de datos, pues tiene que consultar a la autoridad de protección de datos. Y si es que es una materia en la que, ¿verdad?, la autoridad de protección de datos no se ha pronunciado, pues vaya y consulte. Y me parece que esa es una aproximación adecuada. Porque no podemos pedirle a la Fiscalía Nacional Económica que tenga el mismo grado de conocimiento y de profundidad que todos esperamos tengan las autoridades, sin ninguna duda, que lideren la Agencia de Protección de Datos. Perfecto. Muchas gracias, Javiera. Solo voy a hacer un paréntesis que me resonó cuando lo comentaste sobre esta tendencia a incorporar datos personales en libre competencia, que es parte de lo que aborda el artículo de los autores. Revisando los casos de libre competencia que mencionan datos personales, es interesante contrastar, por un lado, la consulta de Equifax en el año 2015, en donde el tribunal fue muy tajante en decir, más que nada lo que se vio eran eventuales riesgos de coordinación, de intercambio de información entre entidades bancarias o de retail que adquirían información financiera de Equifax. Pero cuando se le opuso el riesgo de datos personales vía poder de mercado o posición dominante de Equifax, el tribunal dijo, no me voy a meter a ese tema, digamos. Eso es de otra legislación, etc. Versus la Fiscalía Nacional Económica en Corner con Uber, donde hace un análisis muy sofisticado de riesgo explotativo, a lo Bundeskartellamt, por así decirlo. Pareciera ser eso al menos una tendencia, son pocos casos, pero vamos a estar atentos en seco a eso. Tenemos tiempo, antes de pasar a las preguntas del público, a hacer una ronda relámpago, 1 minuto por cada uno. Les voy a hacer una pregunta, que vayan al grano en la respuesta, y así después pasamos a las preguntas. Y parto de atrás para adelante. Entonces, Javiera, mencionaste en parte la ley FinTech, entonces quería preguntarte, bueno, ¿cómo crees que va a interactuar con la nueva ley de datos personales? Si es por armonía o si hay espacios de, no sé si de contradicción o dificultad. Y la portabilidad, ¿cómo ejercer portabilidad por parte de los usuarios y titulares de datos? Me diste poco tiempo para responderte a las dos preguntas. Bueno, primero partir comentando que efectivamente la ley FinTech nace en un contexto donde todavía el proyecto de ley de datos está ahí, ¿verdad?, saliendo del horno, y por lo tanto busca un poco, vemos una regulación como bien estricta en materia de consentimiento en el sistema de finanzas abiertas, precisamente porque busca un poco el subir, ¿verdad?, el estándar que no teníamos vigente en Chile, exacto, tapar un poco el hoyo, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, el consentimiento, que es el habilitante en el fondo del intercambio de información en el sistema de finanzas abiertas, es bien estricto, y yo diría que es más estricto que aquel que tenemos en la ley de protección de datos, porque incluso requiere consentimiento expreso, y en la ley de protección de datos tenemos como regla general el consentimiento inequívoco. Cosas que comentar, sí, a veces uno como tiene un poquito le genera como un poquito de conflicto, ¿verdad?, el ver en regulaciones sectoriales instituciones que son propias y originales de el mundo de la privacidad, y eso sucede con el sistema de finanzas abiertas. El sistema de finanzas abiertas, por ejemplo, exige un panel de control de gestión del consentimiento, que no lo exige la ley de protección de datos. Requiere la autenticación por parte de los sistemas de las instituciones de proveedoras de información, las instituciones proveedoras de cuenta, que tampoco es algo que requiere la ley de protección de datos. Pareciera que el consentimiento no se perfecciona sino hasta el acto de autenticación. Vemos, por ejemplo, instituciones como el registro de actividades de tratamiento de datos, que es una obligación que vive en Europa, en el Reglamento General de Protección de Datos de Europa, que no tenemos en Chile, que sin ninguna duda es un instrumento tremendamente útil para el cumplimiento de la gran cantidad de obligaciones que van a tener los responsables en Chile.
pero que sí existen en el sistema de finanzas abiertas. Entonces, y que además son obligaciones que podrían aplicarse en el fondo a estos actores, ¿verdad?, que están entrando a un mercado que ya está cooptado por la banca tradicional o por las instituciones financieras tradicionales. Entonces, es desafiante, yo lo miro con buenos ojos porque creo que la ley FinTech en el fondo dio un pasito más allá y buscó hacerse cargo de instituciones bien sofisticadas en materia de protección de datos. Creo que la CMF debería ser en ese sentido mesurada en el fondo a la hora de fiscalizar y también de evaluar o de hacer la bajada de las distintas normas de carácter general. Tengo algunas críticas ahí con cómo se está enfrentando el consentimiento, pero eso no me alcanzó para hacerme cargo de la portabilidad, perdón, se lo vas a... Podemos dejarlo para el copy a la salida. Gracias, Javiera. Cristian, quisiera preguntarte por caso, bueno, ya comentaste Uber Corner, estoy pensando en ser libre competencia. No sé si conoce una denuncia que se presentó contra Apple y Google hace unos años en la FNE. Si nos quisieras comentar de eso, ¿hay alguna lista de datos que pudiera ser relevante, tanto personales como no personales, o si quisieras comentar otro caso? Sí, primero destacar una reflexión que yo creo que es muy importante transmitir, que es la confluencia de las ramas del derecho. Creo que es importante transmitir eso. Por ejemplo, con Javier nos vemos mucho a propósito de la ley FinTech. Y venimos de mundos distintos, venimos del mundo de la protección de datos y de la libre competencia. Y nos encontramos con otros abogados que vienen del mundo del compliance o vienen del mundo financiero. Y cada vez más convergente la necesidad de dar soluciones jurídicas a las personas y a las empresas a partir de estas ramas que finalmente terminan conversando entre sí. Por eso esa exigencia de las autoridades o hacia las autoridades de coordinación también es un reflejo de la realidad. Por lo tanto, que yo aprenda de protección de datos y que el vecino aprenda de, de compliance, de delito económico, etcétera, de derecho al consumidor, son temas indispensables en la actualidad. Ya esos silos que uno conoció ya no existen. No, simplemente, Juan Pablo, comentar que, claro, con esta evolución de los mercados digitales nos estamos encontrando con problemas que al final de cuentas se están graficando en el día a día, en la gente. El cliché que estábamos conversando antes de que, claro, estos mercados son aparentemente gratuitos, pero uno paga con los datos y finalmente las plataformas van ganando poder a partir de la cantidad de redes que van construyendo, se grafica en situaciones muy concretas y ahí de nuevo, en este caso en Chile me tocó presentar una denuncia hace un par de años en contra de Google y de Apple en la Fiscalía por las App Stores, que representan cerca del 99% de los sistemas operativos de aparatos móviles en el mundo. Y resulta que las App Stores tienen una serie de limitaciones en Chile y en otros países respecto de los medios de pago, respecto de poder dirigirse hacia las páginas de los desarrolladores de contenido o de programas que se venden ahí en las App Store, incluso también respecto a los cobros que realizan. Entonces, ahí hay una situación concreta de posición dominante y de eventual abuso de posición dominante en que estas grandes empresas han ido solucionando este problema en los países en que se ha ido iniciando un caso. Por ejemplo, actualmente cobran por la compra de un software, de una aplicación o de la chaqueta de un personaje de un juego, cobran en estos App Stores un 30%, o sea, el 30% de infinito, digamos. No hay un cobro relacionado con costos, etc. En algunos países en que esto se ha regulado, ha habido demanda, han bajado el precio o han cambiado la forma de cobro o han permitido otros medios de pago distintos de los propios vinculados a los proveedores de tecnología. Por lo tanto, ahí de nuevo la conclusión. Debemos chilenizar nuestros casos. Obviamente hay que mirar lo que pasa en el mundo, pero hay que mirarlo como es en la realidad. A mí me ha tocado trabajar mucho con FinTech y con empresas tecnológicas, startups, que han tenido este problema, esta situación de dependencia. Y está el nivel de dependencia que la denuncia la tuve que presentar yo, porque ninguna quería presentar denuncia frente a la Fiscalía Económica para no quedar fuera de mercado ante la posibilidad de ser detectados como denuncia.
Entonces, al final son afectados los desarrolladores y también las personas. Gracias, Cristian. Romina, ¿cómo quedan las pymes con la nueva ley de datos personales? Buena pregunta. De hecho, es una pregunta que ha surgido mucho las últimas semanas a propósito de que ya la ley es un hecho. Y es una ley que, bueno, como es una ley de derechos fundamentales, nadie queda eximido del cumplimiento de la ley de protección de datos, pero con estándares diferenciados. Yo diría que la ley de protección de datos tiene un estatuto pymes dentro de la misma ley, que se refiere a varias cosas. La primera, bueno, los estándares diferenciados frente a dos de las principales obligaciones de la ley de protección de datos y de las más fuertes, que son los deberes de transparencia y de seguridad de datos. Las pymes, por expresa disposición legal, van a tener un estándar diferenciado en ese sentido. Segundo, la aplicación de las multas obliga al regulador, que tiene tiene parámetros para poder evaluar el monto de una multa. En ese sentido no es discrecional, sino que hay reglas específicas, considerar la capacidad económica del infractor. A las pymes tampoco se les puede aplicar el régimen fuerte de reincidencias basadas en porcentaje, del 2 y el 4% de la facturación anual. Las reincidencias se consideran la sanción ejecutoriada en el plazo de 30 meses, donde al final de la tramitación se agregó en el 35 un inciso segundo, donde hay un régimen de reincidencias fuerte, porque esta es una ley que es muy difícil de fiscalizar y lo que busca es que es fomentar el cumplimiento en una materia donde el regulador no va a poder llegar a todas partes y que de alguna forma tiene que establecerse que las empresas cumplan esta especie como de, no es autorregulación, pero tienen que gobernarse a sí mismas y demostrar que cumplen. A las pymes no les aplica el régimen fuerte de reincidencia basado en porcentaje. Las pymes también tienen una facilitación, por decirlo así, dentro del modelo de compliance, donde el DPO puede ser el dueño de la empresa, y ahí estimo yo que deberían haber algunas flexibilidades respecto a la misma figura del DPO, que tiene normas específicas en el artículo 50. Y por último, a las pymes se les da en los transitorios un espacio aún mayor de 12 meses, luego de los 24 meses de entrada en vigencia, 12 meses donde solamente se les va a poder amonestar y no se les va a poder aplicar multa. Entonces, hay ciertas normas de diferenciación respecto de las pequeñas empresas, pero no quedan eximidas de la ley de protección de datos personales, sino con un régimen diferenciado que el regulador tiene que aplicar por expresa normativa. DPO oficial de cumplimiento, ¿no es cierto? DPO, De datos personales. Perfecto, gracias, Romina. Por último, Pablo, bueno, anuncié antes la pregunta que te quería hacer, que es a propósito de esta fragmentación, ¿cómo está la Constitución 19 número 4 y datos personales? Y si quisieras comentar algo de este recurso de protección que presentaron algunas universidades contra el requerimiento de información de la AFNE para el estudio de mercado de educación superior. Quiero partir precisamente con el recurso de protección, porque como bien decía Romina, esta ley la aplica a todos, la aplica la Fiscalía Nacional Económica. Y una de las cuestiones que hoy no tuvo que hacer autoconscientemente, digamos, pero el día de mañana lo va a tener que hacer, es verificar si en el ejercicio de sus competencias está cumpliendo con el nuevo estándar. Y esto es importante porque voy a decir un típico cliché. Así como en Chile las empresas o todas las organizaciones, nadie borra ningún dato, esto siempre lo decimos, nadie borra datos, los datos están acumulados ahí, físicos, digitales, da lo mismo, ¿ya? Bueno, los fiscalizadores no se preocupan mucho de cuál es la extensión de su potestad fiscalizadora. Entonces, si le puede pedir a un privado todo lo que le pueda pedir, lo va a intentar. Pero el día de mañana, ese fiscalizador, en este caso la Fiscalía Nacional Económica, pero piensa en una superintendencia, va a tener que cumplir en su requerimiento con la Ley de Protección de Datos. Es más, cualquier organización estratégicamente inteligente va a decir, voy a solicitar un pronunciamiento a la Agencia de Protección de Datos para ver si
la Fiscalía Nacional Económica, en el ejercicio de su competencia, está cumpliendo con el principio de minimización, de proporcionalidad, etcétera, etcétera. Y esto es significativo porque ya no va a poder salir a pescar para los fiscalizadores, sino que va a tener que ser previo análisis de cómo ejercer la competencia, y va a tener regulador sobre ese espacio pequeño, pero sobre ese ejercicio de fiscalización. Y con esto lo que quiero decir es que, por ejemplo, hay empresas que han visto con buenos ojos tener un nuevo regulador, porque a veces le piden muchas cosas y ahora tienen al menos un argumento para medir y limitar esa competencia de ese regulador, de ese fiscalizador. Eso es interesante. Entonces, yo creo que, por ejemplo, este recurso de protección no existiría si estuviese en régimen la ley de protección de datos personales. Si yo hubiese sido fiscal de esas universidades, yo lo que hubiese dicho es, pidamos pronunciamiento a la agencia. Porque el recurso de protección, sabemos varias cosas, desde problemas de legitimidad activa, la lotería que supone, y también pero un pronunciamiento de la agencia nos va a fijar un estándar en esa salida a pescar que estaban acostumbrados los fiscalizadores, y probablemente nos va a dar una buena interpretación en minimización del tratamiento, de finalidad, etcétera, que va a ser muy significativo en el ejercicio de distintas competencias fiscalizadoras. Entonces, me parece que eso supone, este ejemplo es muy bueno para decir, primero, hay organizaciones que se dieron cuenta que ya no me pueden llegar y pedir cualquier cosa. Hay un derecho fundamental protegido. Hoy día no tengo agencia, pero interpongo un recurso de protección para cautelar a nombre de esos titulares, ¿ya? ¿Cuál es la suerte de eso? No lo sé. Veremos qué fallo salga. Pero en régimen, esa organización ya tiene internalizado el chip de que el día de mañana le voy a preguntar a la agencia si este regulador está ejerciendo correctamente su competencia conforme a la ley que también les obliga. Y este es solo para cerrar. Cuando ese regulador, el jefe superior de ese servicio, se ve amenazado por una sanción que toca su remuneración, entonces tiene un incentivo poderoso, ese superintendente, ese fiscal, ese director, de considerar la aplicación de la ley de protección de datos en el ejercicio de su competencia. Perfecto. No, muy interesante. Tenemos ahora un espacio final de preguntas del público. Las preguntas pueden ser dirigidas o a los expositores o a los panelistas. Solo les pedimos que activen su micrófono, el más cercano, con el botón. Tomo preguntas. Oye, ¿cuáles serían las diferencias con la legislación europea en relación con la chilena? ¿Y por qué demoramos tanto en aprobar esta ley? Si para usted es tan importante y tan necesaria. Entonces, dos preguntas. Similitud o diferencia con GDPR, y la segunda, ¿por qué nos demoramos tanto? ¿Quién se adjudica con la primera? Ya. Diferencia de criollas, digamos, que le llamo yo. Hay una muy importante que nos ha traído hartos dolores de cabeza, que se refiere al consentimiento. Los requisitos de validez del consentimiento. El consentimiento, para ponernos a todos en la misma página sin que esto busque ser una clase de protección de datos, es una de las bases del ICITU del tratamiento de datos. Y las bases del ICITU son el habilitante legal, básicamente, que todo controlador o todo responsable tiene que tener para tratar datos personales. El más conocido por todos y la base del ICITU más comúnmente utilizada históricamente ha sido el consentimiento, que se vuelve a recoger, ¿verdad?, bajo esta nueva regulación, pero con requisitos de validez que son tremendamente estrictos, y desde ese punto de vista yo en particular soy de la opinión de que hay que tratar de escapar del consentimiento lo que más podamos, porque es tremendamente difícil de cumplir. El consentimiento tiene que ser libre, y en ese sentido las hipótesis de falta de libertad pueden ser muchas. Puede existir un desequilibrio, ¿verdad?, entre las partes, entre el titular y quien recoge el consentimiento. Puede
hay otras hipótesis de falta de consentimiento cuando el consentimiento se pide en el contexto del cumplimiento de un contrato para un fin que no sea consustancial o estrictamente relacionado con el objeto del contrato, etcétera. Y ahí la regulación de protección de datos sigue muy de cerca a GDPR, pero establece esta excepción criolla que yo le llamo, que es un poco el que presume que no va a existir un consentimiento libre, ¿verdad? Cuando el consentimiento se recoja para fines distintos al objeto principal de un contrato, cuando estemos en el contexto de un contrato. Sin embargo, luego, el legislador chileno en el fondo establece que esa presunción de falta de libertad, ¿verdad?, no se aplica cuando estemos frente a un servicio cuya única contraprestación, la única contraprestación del titular sea la entrega de sus datos. Entonces ahí nos ponen un conflicto, no quiero entrar tanto en detalle porque no quiero latear, pero en el fondo nos ponen un conflicto porque empezamos a establecer cuáles serían las hipótesis de aplicación, ¿verdad? Uno tiende a pensar en los programas de fidelización, que son precisamente un instrumento que está bastante cuestionado en cuanto a las prácticas de tratamiento de datos, pero ese es un elemento diferenciador de GDPR al que no podemos, ¿verdad?, echarle mano ni a las autoridades de control ni a los organismos en Europa porque vamos a tener que esperar una interpretación o una bajada más detallada de la agencia. Perfecto. Romina, ¿querés tú tomar la segunda pregunta? ¿Por qué nos demoramos tanto? Sí. Bueno, yo agregaría otras diferencias, pero las voy a nombrar nada más para que las busquen ustedes. La representación en el proyecto de ley chileno quedó mucho más liviana que en GDPR. La regulación de los algoritmos viene con novedades. El 8 bis no es igual al 22 del GDPR. Las multas basadas en porcentaje son régimen excepcionales, los modelos de cumplimiento son voluntarios y por ende el DPO también. Esas son diferencias con el GDPR que ablandan un poco sí. El RAT aparece, claro, a propósito de los modelos de cumplimiento, pero no es obligatorio, como sí aparece en lo de la CMF. ¿Y por qué nos demoramos tanto? Bueno, este es el tercer proyecto de ley de protección de datos. El primero fue el 2008, el segundo el 2012. Este estuvo 3 años en el Ministerio de Hacienda, durmiendo el sueño de los justos en un escritorio de algún burócrata mientras se decidía si se iba a presentar o no. Se presentó el 2017, se paró la tramitación el 2020 por la pandemia, estuvo 2 años sin tramitación y retomó la tramitación firme el 2022, una normativa sumamente técnica, contó con varias instancias de trabajo legislativo paralelo a las comisiones, mesas con la industria, mesas con académicos. Yo creo que es de las pocas experiencias que he visto con tanta mesa y tanta participación, porque es un proyecto que tiene alto impacto. Yo creo que no se le ha tomado todavía el peso a lo que va a significar la ley de protección de datos hasta que tengamos el regulador, veamos las primeras multas. Y por cierto, una carga regulatoria, como decía Cristian, y que yo creo que se trató como de torpedear también muchas veces, ¿por qué no decirlo? Así que, pero al final salió y era impresentable que no tuviéramos esta normativa por muchas razones que podríamos estar conversando y las podemos hablar en el café. Perfecto, súper claro. Ya, vamos a tomar las últimas 3 preguntas, si es que la hay. Tenemos que abandonar la sala en 7 minutos, así que les pido ser breve con las preguntas. Vamos a tomarlas y luego las distribuimos, ¿les parece? Ya, tú sí, tenías una pregunta. ¿Se escucha? Sí. Sí. Mi pregunta era si existen casos donde se ha intentado soslayar el cumplimiento de las obligaciones del responsable cuando quien realiza el tratamiento es un ente y no una persona. Quiero decir, un modelo de inteligencia artificial. Si existe el riesgo que ello ocurra en Chile. Se entiende la pregunta. Vamos a dejar ahí anotada. Allá atrás, una pregunta. Quería preguntar a propósito de esta idea de que una misma conducta puede ser una infracción a esta nueva ley de datos, de protección de datos personales y a su vez un abuso anticompetitivo, ¿cierto? Si esto es una pregunta más para los redactores del artículo. ¿No les parece que eso podría generar en Chile un problema de bis in idem? Perfecto. Una tercera pregunta. Ya, vamos a tomar solo 4. Entonces, primero atrás. Sí, tú, Andrés. Y luego tú. Vale. ¿Se escucha? Sí.
Se ha hablado mucho de cuando los datos personales constituyen una variable competitiva, y eso quizá alinea un poco los objetivos de protección de datos personales con los objetivos de las autoridades de competencia, que específicamente buscan mantener la confidencialidad de variables competitivas para no afectar el desenvolvimiento de los mercados. Entonces mi duda va un poco de cuando hay datos personales en el tribunal, pero estos no son un factor de competencia, sino que llegan porque están incluidos en documentos que se tratan de otro tipo de cosas. Y en ese caso, atendido que finalmente la normativa de libre competencia busca proteger solo aquella información que afecta al desenvolvimiento competitivo, ¿cómo pueden las autoridades de competencia tener las herramientas para ser diferentes respecto de lo que las autoridades que se encargan de proteger los datos personales, atendido que finalmente la normativa solamente ampara la variable cuando es algo que tiene que ver con la competencia? Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta. No sé si me escucho. ¿Me escucha? Sí. Para Lucas Sierra, ya que él es experto en institucionalidad. Bueno, esta ley es bastante ambiciosa. Yo quería saber, en tu opinión, si consideras que el diseño institucional va a permitir hacerse cargo de todo lo que ha planteado, o si serían necesarios nuevos elementos, sobre todo pensando que se ha dicho que va a ser un organismo técnico e independiente. Si el diseño que está puesto en la ley nos va a permitir cumplir esto. Y una segunda parte que es la regulación de inteligencia artificial que está propuesta en el Congreso actualmente, como ustedes bien lo ponen en el paper, dice que esta agencia se va a hacer cargo de la regulación y las sanciones del mundo, el mundo de la inteligencia artificial. También, en tu opinión, si eso es razonable o no. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos en el mismo orden de las preguntas, para el que la quiera contestar de los panelistas. Entonces, infracción cometida por un robot, básicamente, de datos personales. ¿Quién se la adjudica? No, yo no creo que yo creo que la pregunta es súper interesante y que, por cierto, está en los debates actuales de la autonomía de la inteligencia artificial y los diferentes niveles a que esta autonomía puede llegar y los límites, pero la normativa de protección de datos intenta hacerse cargo de regímenes de responsabilidad de los tratamientos automatizados de datos, estableciendo obligaciones del responsable y que operan en todos los casos. Hay una diferencia con el GDPR, del reglamento europeo, que solamente te garantiza derechos cuando la decisión es únicamente automatizada. Acá la vas a tener en todos los casos y hay que identificar un responsable. Tu pregunta probablemente respecto de quién es el responsable por el hecho de la IA se va a responder, espero yo, con mayor claridad en el proyecto de ley de IA, que está abordando justamente distintos roles en la inteligencia artificial respecto de operadores, desarrolladores, implementadores, y estableciendo distintos grados de responsabilidad de todos ellos y entregándoles a la Agencia de Protección de Datos competencias en ese sentido. Una sola cosita. Es que ahí, efectivamente, si uno mira el reglamento europeo de inteligencia artificial y por lo tanto el proyecto de ley chileno, efectivamente hay distintos roles. Pero para protección de datos, el destinatario de las obligaciones o deberes de la ley es mucho más binario. O hay un responsable o hay un encargado y el resto son terceros, digamos. Entonces, si utilizando un sistema de decisiones automatizadas, eso es súper interesante además porque no es necesario hablar de inteligencia artificial, ¿ya? Porque ahí también hay todo un debate sobre el concepto, etc. Entonces, basta un sistema de decisiones automatizadas y como bien describe Romina, al corregir, digamos, los defectos del reglamento europeo, como el únicamente, bueno, es mucho más sencillo calificar, quizás en una distinción muy tosca, pero es más sencillo, entre si hay un responsable que está usando un sistema de decisiones automatizado y controla, por lo tanto, los medios y los fines, o hay un encargado que lo hace a cuenta de un responsable, un mandatario del responsable. Entonces, es más fácil en este esquema identificar la responsabilidad. No quiero decir que ese sea el esquema idóneo, pero no hay un ente, un agente artificial irresponsable, por así decirlo, porque hay responsables del tratamiento o encargados que van a caber dentro de las obligaciones de la ley. Entonces, claro, lo que complejiza esto es si tomamos la ecuación del reglamento europeo y del proyecto de ley. Ahí
van a haber capas de responsabilidad diferenciadas por los tipos de rol. Perfecto, gracias Pablo. Ya, nos quedan 3 preguntas antes de pasarle las 2 que eran dirigidas a los expositores para también darles la oportunidad de cerrar el evento. Cristian, tú podrías abordar la pregunta que hicieron sobre cómo la autoridad, bueno, viendo estos casos como variable competitiva, o sea, privacidad como variable competitiva, ¿qué herramientas tiene para hacer diferencia con la eventual agencia especializada en protección de datos? Sí, yo entiendo que mi pregunta iba a otro sentido. Dale. Que es cómo el Tribunal de Libre Competencia respeta la confidencialidad de información por causales distintas al Decreto Ley 211. Yo creo que el Tribunal se ha equivocado mucho en eso, porque no ha respetado otras leyes que garantizan la confidencialidad. En muchos casos el Tribunal ha transparentado datos personales basado en que su ley dice algo específico, ¿no? Que no se afecte el desenvolvimiento competitivo del titular, es decir, de la empresa competidora. Me da lo mismo los datos personales de las personas, y el tribunal ha sido reiterativo en eso, y a mí me parece muy delicado eso. Con la ley antigua de datos, el tribunal ha debido respetar los datos, porque es una obsta que pueda hacer su trabajo el tribunal por un lado, la fiscalía tampoco, y saber el dato personal específico tampoco es una ventaja mayor o menor para la defensa o ataque en un juicio. Por lo tanto, creo que el tribunal ha debido respetar otras normativas como la ley de protección de datos, la antigua y la nueva. El secreto profesional también el tribunal lo ha debido respetar y no lo ha hecho. Y yo creo que ahí ha errado el tribunal, porque yo creo que eso forma parte de los principios generales del derecho. Bueno, y por último, las 2 últimas preguntas, non bis in idem y diseño institucional. A esto, respuesta más bien exploratoria. Yo no creo que tengamos todavía respuestas tan contundentes en nuestro derecho, y es una discusión bastante intensa en el derecho administrativo sancionador, las garantías penales al respecto, pero solo por ejemplificarlo con el caso concreto más claro que nosotros trabajamos en el documento, ¿no? Que era el relativo al caso que iba contra el grupo Meta, ¿no? Ahí más bien la intersección se ve no tanto porque se sanciona exactamente lo mismo, sino que la infracción en la manera en que Meta recopilaba, trataba los datos personales, más bien era indiciaria de este incumplimiento de la norma sectorial en materia de datos personales, más bien indiciaria de un abuso de posición dominante. Es decir, esa posición, lo que persigue la ley de competencia es perseguir más bien esta noción de abuso dominante, y utiliza, en cierta medida, la posibilidad de ese poder de mercado para poder infringir determinadas normativas. Pareciera ser un dato objetivo para efectos de determinar en cuanto a la infracción respecto a los bienes jurídicos que son distintos, ¿no? Podría darse una situación probablemente a la inversa, ¿no? Y que pudiéramos encontrar efectivamente que hubo modelos de cumplimiento, que efectivamente en sede de datos personales no fuera necesariamente equiparable a la misma situación. Entonces, yo no diría que hay tanta claridad de decir que aquí estamos en una situación de sin perjuicio de lo cual creo que Cristian Reyes tiene una mejor experiencia al respecto, como para poder ilustrarnos más al respecto, pero al menos nuestra intuición inicial es que no son, el hecho que hay una intersección al respecto, ese hecho que exista esta preocupación vinculada, no necesariamente está sancionando efectivamente el mismo hecho. Uno podríamos decir, uno aparece más bien una prueba respecto al otro, ¿no? Una evidencia de ese abuso de posición dominante u otro ilícito o de atentatorio a la libre competencia. Bueno, también es difícil saber cómo va a ser el futuro, ¿no? Yo creo que hay una cierta contradicción en la nueva ley, en el proyecto, porque si la ambición grande, digamos, los objetivos que se le otorga a la nueva institucionalidad de datos tuviera un correlato en el diseño institucional, probablemente lo que hubiese sido una concentración expresa de competencia. Yo creo que hubiese sido lo más razonable hacer una derogación en artículos transitorios, en disposiciones transitorias de la ley, ir desplazándole las competencias
que están fragmentadas hoy día a la nueva agencia, obviamente con los controles necesarios, tratando también, vamos a ver cómo se asegura la independencia de los miembros del Consejo. Ahora, parece razonable, es una lógica parecida a la del Fiscal Nacional, del Fiscal Nacional Económico. Parecería que hay una cierta inmunidad, digamos, a la presión política más inmediata en el Consejo. Pero uno podría contestar tu pregunta con mayor claridad si las competencias hubiesen sido efectivamente radicadas, concentradas en la nueva agencia. Va a depender también de la capacidad técnica de la nueva agencia, de la autoritas que tenga en sus decisiones, la habilidad política para llegar a acuerdos con otras instituciones. Bueno, Romina hablaba que estas otras instituciones han sido un tanto inactivas, digamos, en el control de datos. Puede ser, pero eso es contingente, puede ser de otra manera y puede llegar otra autoridad y, no sé, tú piensas en salud, en educación y puede querer afianzar por la importancia creciente que la misma ley va mostrando de los datos, puede querer ejercer con mayor actividad y trabajo y dedicación, y vamos a tener el problema que se refleja precisamente, uno de los ejemplos claros, y es interesante que lo hayan nombrado, es la ley de ciberseguridad, porque aquí hay casos en que están claramente superpuestas ambas instituciones. Por ejemplo, hay obligaciones relacionadas en la ley de marco de ciberseguridad con los incidentes de seguridad que afectan a los datos personales, y esto es parecido al principio de seguridad que la ley de datos establece y el deber de adoptar medidas de seguridad. Y hay también en la ley de marco de ciberseguridad obliga a las instituciones a reportar incidentes de seguridad a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, de manera similar a la nueva ley de datos personales que obliga al responsable en algunos casos a reportar a la agencia las vulneraciones de las medidas de seguridad que afecten los datos personales. O sea, aquí efectivamente no estamos encontrando con dos señoras o dos señores, digamos, frente a un mismo incidente. ¿Cómo se va a solucionar eso? Es difícil saber, pero ojalá no se termine decidiendo caso a caso por un tribunal, digamos, esto, a pesar de que ya la tercera sala no es la misma, digamos, así que a lo mejor eso indica algo. Y la otra, bueno, es cómo van a solucionar esta concurrencia de competencias entre ambas agencias desde el punto de vista de las facultades de interacción y cooperación que la propia ley de datos. Pero eso es pura contingencia, vamos a ver lo que pasa. Y otra cosa importante también es cuánto presupuesto se le va a dar a la agencia.